Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero del Castillo. Muchas gracias por la invitación para participar en Tinqui. Voy a compartir mi pantalla para em, poderles mostrar sobre el proyecto que me gustaría compartir con ustedes, que es Mentes Curiosas. Antes de ello, me gustaría compartir algunas cifras, ¿no? En el mundo, 23 de mujeres han ganado el Premio Nobel en Ciencias versus 599 hombres. Solo el 28% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. Y en el Perú, solo el 34% de mujeres profesionales se dedican a la tecnología e innovación. Sin embargo, el 90% de mujeres muestra mayor atención al ecosistema de innovación que los hombres en el Perú. Entonces, estas cifras nos están dando una información importante y que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Estas brechas considero que no son de capacidad ni interés, sino más bien son un problema de estereotipos y de falta de incentivos, ¿no? Se tiende a creer que las ciencias son difíciles, que son aburridas, que siempre ocurren a puerta cerrada, ¿no? Y esos estereotipos son los que en realidad quitan el interés o desaniman a los niños y sobre todo a las niñas a aprenderlas, ¿no? Adicionalmente, se tiende a separar, la educación tradicional tiende a separar las esferas del conocimiento en dicotomías, por ejemplo, las ciencias versus el arte, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, mm, yo conocí a esta ONG esta ONG que es MarTech Perú, que se encarga de dar talleres gratuitos sobre ciencias a niñas, a todas las niñas en el Perú. Y a mí me llamó la atención un montón las historias que se contaban las historias que las niñas compartían, las curiosidades, en las investigaciones que ellas tenían. Y propuse hacer un libro en el que se cuenten las historias de estas niñas. Y es así como nace ¿Por qué no se caen las estrellas? Y más preguntas científicas que se hacen las niñas curiosas, que era un proyecto que buscaba contar las historias de dos niñas que investigan y que son muy curiosas, ¿no? Este proyecto obtuvo el financiamiento del Ministerio de Cultura que fomenta la creación de libros de literatura infantil y juvenil, y ayudó para el proceso creativo de la elaboración de este proyecto. Entonces les voy a contar un poquito acerca del proyecto y de qué trató. Ella es Valeria, tiene 12 años, vive en Huancayo y le interesa saber si hay vida en Marte, ¿no? Para ello va a hacer una serie de investigaciones que la van a llevar a ello. Esto es en el Observatorio de Huancayo, que ella le encanta ir para observar las estrellas. Ella es Fernanda, también tiene 12 años, vive en Lima y está interesada en saber por qué hay plantas que crecen más rápido que otras, ¿no? Ambas se hicieron amigas en esta ONG MarTech Perú, y han iniciado investigaciones de acuerdo a su edad que las han llevado a descubrir varias cosas, ¿no? En el caso de Fernanda, ella iba a la casa de su tía en Huancayo y descubrió que las plantas crecían mucho más rápido, más frondosas, más verdes que en su casa, ¿no? Esto era en Pachacamac, en la casa de su tía, y en Lima ella veía que no crecían de la misma manera. En la casa de su tía había un riachuelo donde habían tilapias, ¿no? Y ella un día decidió llevar esa agua de las tilapias para regar las plantas de su casa, y ahí crea un huerto, ¿no? Un huerto donde siembra diferentes tipos de plantas, ¿no? Oréganos, albahaca, selga, etcétera, ¿no? Y las riega con esta agua. Su hipótesis era de que el excremento de las tilapias podía ser un buen fertilizante para las plantas. Se dio cuenta, además, después de regarlas, que las plantas crecían más verdes, más frondosas, tan igual como lo hacían en la casa de su tía. Y en el caso de Valeria, que vive en Huancayo, hay un cachipozo en Huancayo, que es un manantial de agua salada, y ahí ella lo que hizo fue extraer
las bacterias que estaban aquí en esta agua, las decidió extraer y alimentarlas, ¿no? Y a exponerlas a diferentes tipos de condiciones, en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál era la hipótesis? La hipótesis de Valeria, que de ahí, bueno, crea esta pecera donde cría estas bacterias, que en realidad sí, algunas bacterias sobreviven en la Tierra en condiciones parecidas a las del ambiente en Marte, entonces es posible que también sobrevivan en ese planeta, ¿no? Esa es un poco la hipótesis y lo corroboraba de esta manera, ¿no? Con lo que encontraba en este cachipozo en Huancayo, que es donde ella vive, ¿no? Entonces ellas tienen diferentes formas de observar, ¿no? Entonces hay un microscopio de papel con el que ambas en diferentes momentos observan varias cosas. Entonces, esta imagen de la izquierda son las bacterias que Valeria ha extraído de esa pecera, que se han cristalizado gracias a la exposición de rayos UV. Y las observa con este microscopio de papel. Cuando las vemos, vemos unas imágenes un poco abstractas, ¿no? Que parecería, si bien, o una pintura abstracta o fotografía abstracta, ¿no? Y es ahí donde otro tipo de acercamiento o de observación nos puede llevar o nos puede decir que en realidad hay encuentros entre las ciencias y el arte, porque la imagen, o sea, visualmente, también nos lleva a pensar otro encuentro con otra disciplina, ¿no? Y en el caso de Fernanda, con Fernanda trabajamos algo bien interesante, que era hacer cianotipias, que es una técnica fotográfica sin usar una cámara, sino más bien con contacto de papeles sensibles, químicos, y cosechamos este orégano y lo pusimos en un papel sensible y desarrollando cianotipias, ¿no? Que son a través de unos químicos, y finalmente tuvimos estas imágenes, y Fernanda las usa como también un modo de registrar, ¿no? Así como uno puede escribir lo que ha observado o dibujar, ¿no? Esta también puede ser otra manera de registrar las observaciones que uno tiene. En este caso, pues, finalmente se convierte como también en una pieza artística, ¿no? Finalmente es una obra fotográfica también, ¿no? Eh, Al final, Valeria y Fernanda, si bien viven en ciudades diferentes, en Huancayo y en Lima, han compartido y se han hecho amigas a través de esa curiosidad. Ambas tienen intereses distintos, sus investigaciones son distintas, pero creo que son curiosas a tiempo completo, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo, como fotógrafa, me dedico a la fotografía, me llamaba la atención cuando empecé este proyecto, porque yo normalmente siempre me he dedicado a las artes, las humanidades, y nunca he tenido mucho contacto con las ciencias. Creo que también por ese estereotipo de creer que son difíciles, aburridas, ¿no? Y cuando empecé a involucrarme más en el proyecto, decía, ¿por qué me están interesando las ciencias y yo nada que ver con ellas? Pero de ahí me di cuenta que en verdad las ciencias y el arte parten de un mismo estímulo, que es la curiosidad, ¿no? Finalmente la curiosidad y la observación rigurosa, minuciosa, ¿no? Creo que esas son las líneas que están ahí, que convergen, y que hacen y que deberían hacer que en realidad estas disciplinas no estén divorciadas una de la otra, ¿no? Bueno, estas son algunas de las imágenes del proyecto, y ahora voy a pasar a enseñarles en realidad qué es Mentes Curiosas, ¿no? Una vez que yo creo este proyecto, este libro, este fotolibro, que en realidad nunca llegó a imprimirse, vino la pandemia y eso imposibilitó su publicación, entonces yo decidí llevarlo a un plano ya más digital. No el libro a modo digital, sino más bien pensar en qué se podía hacer, y pensando en cuál era el objetivo del proyecto, que era en realidad crear una comunidad de niñas curiosas, es que propuse este nuevo proyecto, que es Mentes Curiosas, ¿no? Mentes Curiosas es una plataforma multimedia e interactiva, ¿no? Multimedia porque va a tener diferentes formas de comunicar, ya sea video, fotografía, textos, e interactiva porque lo que busca es hacer que las niñas finalmente compartan sus preguntas, sus exploraciones y sobre todo aprendizajes. Y ahí puse con mayúsculas la palabra aprendizajes, porque en realidad hay que valorar las diferentes maneras de aprender, pero también de conocer,
¿no? Entonces esta plataforma es para que una niña de Cusco, por ejemplo, comparta su curiosidad, comparta su exploración con otra niña que viva en Iquitos o que otra niña que vive en Huancayo, en Piura, en Lima, en cualquier ciudad del Perú, y ahí se valore esos tipos de diferentes aprendizajes, conocimientos, con el objetivo, en realidad, de crear un pensamiento divergente, que cuando exista una pregunta no haya una sola respuesta, sino haya múltiples respuestas, ¿no? eh, y valorar todos estos tipos de conocimientos que se tienen. Además, esta plataforma también va a albergar el proyecto que les acabo de enseñar, o la historia que les acabo de mostrar, por qué no se caen las estrellas, y más preguntas científicas que se hacen las niñas curiosas, que es la historia de Valeria y de Fernanda, un poco para incentivar o motivar, o que vean que hay niñas que ya hacen que investigan, que hacen experimentos con cosas también cotidianas y que las rodean, ¿no? También hay noticias STEAM, y ahí la palabra A debe estar ahí muy presente, porque, claro, ahí el STEAM es ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero también el arte, ¿no? Em, y todo esto con el objetivo de crear esta comunidad que les comentaba, ¿no? Este espíritu colectivo que es tan necesario y que necesitamos siempre insertar en las pedagogías, ¿no? Este sentido de comunidad y de colectividad, eh, para reducir estas brechas de género en el campo de la innovación y de las STEM, ¿no? Eh, si bien el, el interés por las ciencias no es el mismo que de repente en otras disciplinas, tanto para niños y niñas, las brechas que hay de género en este tema también están presentes, ¿no? Entonces, esta plataforma busca cerrar estas brechas de género que existen, ¿no? E inculcar que las niñas, que más niñas se involucren, estén más presentes en toda esta, no solamente en la ciencia, sino en esta confluencia de disciplinas, ¿no? Ciencias, artes, humanidades, porque en realidad es una necesidad, ¿no? El pensar eh, desde distintas disciplinas va a generar un ecosistema de innovación en el país, ¿no? Entonces, bueno, esta plataforma va a estar lista más o menos en febrero, marzo, así que los invito y las invito a unirse y que compartan esta iniciativa con sus estudiantes. Muchas gracias.